Gracias, muchas gracias por continuar con nosotros. Qué gusto, como todos los lunes, saludarle para este espacio de análisis y opinión en campaña, elecciones 2018, y esta noche tengo el gusto de compartir esta mesa de opinión con Elisa Lanís, Eduardo Torreblanca y Raúl Frías. Lucio, muy buenas noches a todos. Y bueno, tenemos tema porque vaya revuelo que causó el retweet de Ricardo Alemán, el periodista, en el que se llama a atentar contra la vida de uno de los candidatos presidenciales. Él, en su columna de este lunes, menciona dos palabras, un linchamiento, tema de la columna de Ricardo Alemán, en la que afirma: se está hoy notando e invitando a cancelar la libertad de expresión. ¿Cómo lo ven? Bueno, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Bueno, la verdad es que cuando el viernes empezamos a ver este tuit y empezó a correr rápidamente por las redes sociales, ¿sí? Donde Ricardo Alemán, como ya lo decías, Paco, dice víctimas, hace una referencia a las víctimas de sus propios fanáticos, haciendo referencia a un tuit que él recibió y que le dio un retweet y que le agregó dos palabras: ahí les hablan. ¿Sí? Esto ha generado desde luego todo un linchamiento por parte especialmente de los seguidores de López Obrador. También hoy en su columna Ricardo Alemán, luego de que ya fue despedido de Televisa, de Foro TV, y fue despedido de Canal 11, por la presión que se generó a través de este tuit, bueno, pues él señala que esto va directamente a acotar el tema de una libertad de expresión. Es un asunto que quizás no todo el mundo coincide con él. Él señala en su columna además que un grupo de intelectuales y también periodistas también se han sumado a ese linchamiento en contra de él por haber puesto esas dos palabras que de alguna forma sugerían el tema de que un fanático pudiera dañar a López Obrador. Es básicamente lo que está generando esta reacción, y hay muchos puntos de vista al respecto. ¿Realmente se coarta la libertad de expresión o es un asunto que él se excedió, como reconoce que se excedió en estas palabras? Yo creo que hay sin duda un exceso, pero no únicamente un exceso de palabras, como en ocasiones se había dado de difamar o calumniar o ser agresivo. No, en este caso yo creo que sí hay que acotarlo en este panorama jurídico, porque es muy importante distinguir. No es lo mismo el criticar, el expresar una opinión, a el posiblemente cometer un delito. Y él ya está dentro de esa posibilidad, tan está que ya lo han demandado ante la PGR. ¿Y por qué es así? Porque el tema, así es, porque el artículo 208 del Código Penal, y obviamente haciendo referencia a lo que marca también la Constitución, dice que, fíjense, aquel que promueve públicamente que se cometa un delito, que se promueva a que se asesine a un candidato, en pocas palabras. Entonces estamos hablando ya de un tema muy grave, y además me sorprendió que no fueron los seguidores, como él señala, de Andrés Manuel López Obrador o los del linchamiento, no. Fue una amplia gama de la sociedad, muchos intelectuales, mucha gente dedicada al periodismo, pero también de la sociedad, y además, curiosamente, que han estado y han sido muy críticos contra Andrés Manuel López Obrador. Enrique Krause, el propio Marco Levario, Marta Tagle, por ejemplo, que es de la oposición, Margarita Zavala. Es decir, fue muy vasto y muy amplio el pronunciamiento en contra de lo que hizo Ricardo Alemán. Pues estamos en el escenario público, los periodistas, y por mucho que en ocasiones y en algunos casos nos gusta o no nos gusta estar en el ojo del huracán, creo que tenemos la posibilidad de equivocarnos, y creo que Ricardo tendrá que reconocer que se excedió porque finalmente hay un respeto a nuestros lectores o no, a nuestros medios o no. Y cada uno de los lectores, los periodistas y los propios medios tienen sus propias agendas, y en el marco de la libertad de expresión hay que jugar con el respeto, el reconocimiento de esas agendas y el respeto a conducirse con prudencia en el manejo
de nuestros mensajes como supuestos líderes o comunicadores, simplemente no líderes de opinión, sino como comunicadores. Yo creo que ahí se fue de largo Ricardo Alemán. Y aquí hay que acotar dos columnas más de hoy, la de Julio Hernández Astillero, que es demoledor en su columna, hablando de un hombre, en este caso de Ricardo Alemán, como un permanente generador de opiniones insolentes e infundadas contra ciertos personajes políticos y de movimientos sociales. Y por otro lado, un poco de lo que hemos hablado ya en este espacio, la de Juan Pablo Becerra Costa, que él habla de lo que debe de hacer y lo que no debe de hacer un periodista. A mí aquí me llama mucho la atención pero fíjate, dos Paco, cosas. Sí, perdón. Sí, Elisa. Que me llama la atención dos cosas. Uno, Julio Astillero se ha vuelto también un personaje importante en esta historia porque al tener tantos seguidores, él es un líder de opinión importante, no únicamente en medios tradicionales, sino también en redes, y se creó un hashtag que se fue volviendo trending topic. Entonces, bueno, ahora también él está sufriendo esa represalia por parte de muchos e incluso amenazas que son condenables y hay que decirlo, no se aceptan ese tipo de amenazas contra Julio Astillero. Y por otro lado, Juan Pablo Becerra, incluso también Carlos Puch por ahí, siendo ellos de Milenio, pues hablaron, no dijeron el nombre, pero no están a favor de lo que hizo Ricardo Alemán y es su colega en Milenio, ahí en las planas como columnista. Y por cierto, ese diario, esa empresa no ha dicho nada al respecto, como ya lo hizo Canal 11 y Foro TV, en este caso Televisa. Están finalmente... Claro, déjame, digo, a mí en lo personal no es de mis preferidos Ricardo Alemán. Me parece que en todos sus escritos siempre, en toda su opinión, siempre es extremo. Pero bueno, ese es su estilo, es su forma. Pero él también tiene razón en una cosa, y no sé si ustedes coincidan con él. En su misma columna lo menciona, ¿sí? Pero con los otros, por ejemplo, con Paco Ignacio Taibo, que ha llamado al fusilamiento a los traidores, ahí no ha pasado absolutamente nada. O sea, ¿por qué sí a unos y por qué con otros hay tratamiento diferenciado? Eso es lo que también él cuestiona, Ricardo Alemán, en su columna de este día, que la titula Dos palabras, un linchamiento. Porque probablemente si Paco Ignacio escribiera en Milenio, además estuviera en cadena nacional, en Canal 11 y en una de las televisoras de mayor cobertura, pues probablemente también lo hubieran sacado y hubieran reaccionado así las redes. Pero sí, lo que pasa es que aquí una cosa no niega la otra, ¿no? Que es lo que yo digo, hay que tener mucho cuidado. Sí es cierto, y qué bueno que además se ponga las luces y estemos viendo ahora pues este tipo de comportamientos y de pronunciamientos que les digo, ya pueden incluso varios de ellos catalogarse como delitos que se están dando de diferente manera en distintos lugares por distintos protagonistas. Estamos siendo parte de un proceso que está tomando tintes que a mí me parecen muy extremos en el proceso de este procedimiento electoral. Y yo creo que tenemos que ser doblemente cuidadosos los comunicadores de no incurrir en actitudes que puedan acelerar más esta descomposición, que después vamos a ver el costo o la factura que vamos a tener que pagar como nación, de hecho de haber llevado a los extremos este encono en los medios de comunicación y en relación al proceso electoral. Además, yo aquí retomo, Lalo, el tema de lo que dijo Juan Pablo Becerra y que ya lo comentaba Paco. Sí, el tema, bueno, cuando los que estudiamos periodismo, los que estudiamos comunicación, sí, y bien lo retoma Juan Pablo Becerra hoy en su columna con el tema, bueno, es que no mentir, no calumniar, no difamar, no ocultar información, o sea, ahí está el ABC de esto. Y entre ellas está precisamente el de no hacer apología del delito, ¿no? De la violencia, que esto es parte algo de lo que precisamente se le acusa a Ricardo Alemán de esto concretamente. Que aquí habría que hacer el ajuste y la opinión, me gustaría brevemente de ustedes. Tú mencionabas, Raúl, el tema de Paco Ignacio Taibo II, y yo creo que lo que dice uno y lo que dice el otro no son equiparables, ¿sí? En el caso de Paco Taibo habla de lo que podría ser el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y el otro habla de una situación que pareciera un llamado a hacerlo.
Claro, y que ya lo vivimos, Paco, y todos lo recordamos. Así es. Un hecho que seguramente todos nosotros no podemos olvidar y desde luego ese efecto que generó entre los mexicanos. O sea, sí, me parece sumamente grave y delicado. Claro. Yo creo que, bueno, ahí están las consecuencias. Y yo nada más quisiera remarcar que hay una diferencia importante que debemos de distinguir entre lo que están realizando los políticos, que están en campaña, que están realizando propaganda, y lo que debemos hacer los periodistas. Y en este proceso nos toca un trabajo difícil, que es empezar también a desmenuzar y que la gente distinga entre lo que es una información cierta y lo que son noticias fabricadas o propaganda barata. Ya vamos a hablar sobre el tema en un momentito más. Vamos a hacer una pausa, no se vayan. Esto es Elecciones 2018 en campaña. Continuamos aquí en campaña, elecciones 2018, y bueno, ya habíamos hablado de lo que ha sido esta semana, y este tema con el que abrimos, que ha generado polarización, declaraciones sucias, guerra sucia, spots que han generado miedo, porque esa es una realidad, han generado miedo en la sociedad, en el electorado. ¿Qué podemos esperar de este clima? Este clima nos puede llevar a una pérdida de control y a una violencia que no queremos. Y yo creo que ya nos estamos dando cuenta todos de ello. Empiezan a haber voces dentro de los propios partidos en donde dicen vamos a bajarle un poco el tono a esta violencia, a esta agresividad. Por ahí Marta Tagle, por ejemplo, sacó un video al respecto. A mí me empiezan a llegar en las redes, ya saben que en los WhatsApps también está tremendo el ambiente, ¿no? Y decían, a ver, o creo que Mario Campos decía, a ver, del PAN ya se fueron con MID, ya se fueron con Andrés Manuel, ya se fueron con el PRD, y nosotros aquí en familia peleándonos, ¿no? Entonces, o sea, después de las campañas vamos a continuar todos juntos. Entonces creo que ya hay este sentimiento de que ha sido demasiado. Yo creo que desde el debate que escuchamos, también lo del moche de manos y todo esto ya es demasiado, y esto debe de parar. Se deben de respetar los derechos humanos, se debe de garantizar, sí, la libertad de expresión, por supuesto, sobre otras libertades que también las defiende, la libertad de prensa y libertad de expresión, y, por supuesto, no cometer ningún tipo de delito. Adelante, Raúl. Sí, lo hemos comentado. El tema de cómo se ha polarizado. Yo, a ver, sí recuerdo en otras elecciones, en las anteriores, 2006, 2012, polarización, sin duda, ¿no? Es parte de lo que siempre existe. Pero hoy, en esta elección, por lo menos lo estamos viviendo mucho más, es el tema de las redes sociales. No sabes qué es verdad y no sabes qué es falso. A pesar del trabajo extraordinario que se ha hecho con el tema de verificado, ¿sí? Aún así, te sigue llegando mucha información, muchos WhatsApp, como dice Elisa, como llegan también Twitter, llegan Facebook, que te aseguran ciertas cosas y que no está el ciudadano en la capacidad de poder determinar si sí es o no es, y esto polariza a las familias, polariza a los amigos. Ya comentábamos en días pasados, los grupos de WhatsApp de familia o los que son temáticos como para hablar de la comida, de la cerveza o de lo que quieras, nunca falta alguien que mete su anuncio a favor o en contra de López Obrador, que finalmente es, me parece, el actor principal en esta jornada electoral, y de ahí se desbarata el grupo, se salen. Sigue marcando agenda, eso me queda claro. Pero sí, realmente está polarizando, y creo que el tema de las redes sociales y la falta de poder identificar qué es real y qué es falso, eso de alguna forma. Me llegó hace poco uno muy creativo, hecho a lápiz, no sé si ustedes lo vieron, de lo que sucedería contra López Obrador, lógica, de lo que sucedería si llega a ganar. ¿Sí? La verdad es que, híjole, te deja pensando, y si no tienes un buen elemento de juicio, bueno, la verdad es que te puede generar miedo, alarma, en fin, ¿no? Dicen algunos de sus seguidores de López Obrador, y Tatiana Cloutier lo decía, que ya está superado el tema del miedo.
No estoy tan seguro, ¿eh? Yo tampoco. Sí, no estoy tan seguro, Oye, hay que ver. no sé si Pero, bueno, sí. Sí, no sé si esté superado el tema para los ciudadanos, pero para los políticos, ¿no? Siguen con sus campañas igual que hace 12 años, nos están repitiendo lo mismo, y que Hugo Chávez, y con Miedo, y que, o sea, siguen en eso. Yo creo que esto tendría que ser un llamado a los políticos, a los candidatos, la candidata, a todos los que están en campaña, para que se pongan las pilas a hacer campañas de altura. Y yo agregaría un llamado incluso a la sociedad. Mencionabas muy bien, Raúl, el tema de las redes sociales y un llamado a que cobren responsabilidad de lo que retuitean. No nada más se trata de darle un clic y que la noticia, falsa o no, vaya girando. Tenemos que hacer conciencia todos de lo importante que es este proceso, que le quedan 52 días, 49 para ser exactos de campaña, y tenemos que hacer un buen trabajo todos, sociedad, partidos políticos, candidatos y funcionarios. Bueno, un país que tiene como promedio de escolaridad 10 años, lamentablemente ha dejado en manos de las redes sociales la posibilidad de un análisis serio de las propuestas, también gracias a un grupo de candidatos a la presidencia que prefieren pelearse a proponer ideas concretas. Y la prueba está pues, en este programa, porque no hemos hablado de propuestas y no hemos hablado todo el tiempo de las cuestiones periféricas que indudablemente son importantes y que están llevando a posiciones de mucho encono este proceso electoral, cosa que lamentamos todos, pues, ¿no? Pero, ¿dónde están las propuestas, señores candidatos, no? Eso no importa. Sigue llevando la mano en la agenda Andrés Manuel López Obrador con temas que resultan que no son fundamentales para la idea de cómo va a gobernar en los sucesivos si gana la presidencia, ¿no? Oye, bueno, fíjate, tenemos varios minutos hablando solamente de uno de los candidatos, tenemos hablando de los diferentes, y yo quería simplemente sacar a colación, además de que estamos viendo algunas de las reacciones que hubo en esto, bueno, no hemos hablado de Meade. Y me parece que, bueno, este fin de semana, el domingo, relanza su campaña, ¿sí? Cuando, bueno, no sé si les vaya a dar o no les vaya a dar, pero la verdad, lo que no tiene nombre es que esa, Elisa, sí, a ver, y habla de limpiar la corrupción y la impunidad. La casa está sucia. Espérame. Sí. ¿De qué se trata esto? Fíjate que es el relanzamiento. Si con esto pretende levantar, imagínate cuánta gente del electorado, de la sociedad, tiene perfectamente bien ubicado a Romero Deschamps y cómo. Yo creo que el gran problema de Meade fue de arranque. Porque de arranque dijo, no, yo no soy priista, yo no... Quisieron envolverlo en este halo ¿no? de bondad y de honestidad, de independencia, sí. Pero pues no le salió, y en el relanzamiento lo que hace es declarar, no, yo tuve que ver con que se fuera el presidente del Partido Revolucionario Institucional, pues no, que no era, y entonces ya tiene vara alta para poner y quitar al dirigente, que es lo que pasó ahora, y acto seguido se toma la foto con Romero Deschamps. Yo no sé quién lleva la estrategia en ese partido político, pero me parece que después de tan distinguida personalidad en el relanzamiento, tiene garantizado el señor Meade y su equipo que no llegan a la presidencia. Por supuesto, ¿qué piensan que somos verdaderamente oligofrénicos los que estamos por ejercer el voto después de ver esa fotografía y saber las credenciales del dirigente petrolero y cómo se ha hartado de robarle a esa paraestatal en beneficio de su grupo de incondicionales? A la gallina de los huevos de oro. Fíjate que a mí me llamó mucho la atención. 31 años de dirigente. 31, ¿verdad? Y con el Pemex Gate a cuestas, con todas estas historias que conocemos encima. Y además me llama la atención porque después de que Andrés Manuel, a mi parecer, comete un error al invitar a Manuel Espino a su campaña, también un personaje muy cuestionado y además un personaje de ultraderecha, acompañando a alguien que se dice que va a mantener ciertas posturas de a favor de los derechos humanos, por ejemplo. Que tanto se peleó con él. Que tanto se peleó con él, que tantas contradicciones. Bueno, se peleó con Tatiana Cloutier, se pelearon ahí con el otro exdirigente panista que también ya está ahí con Andrés Manuel. Entonces, después de esta figura,
digamos, controvertida, ¿no? Y que se dio a conocer así en los medios, Meade sale con esta otra fotografía que nubla cualquier otra. O sea, es increíble cómo pueden enterrar alguna posible campaña ellos mismos, ¿no? Le sucedió con lo de la ley Meade famosa, que luego no aprobó el PRI en el Congreso, y ahora le sucede cuando pueden tener algunos argumentos y jalar a gente de mayor altura y compararlo. Miren nada más la foto. Oye, ¿y no les llama la atención, ya hablamos de Meade y hablamos de Andrés Manuel, ¿no les llama la atención que el que presumiblemente ganó el primer debate, Ricardo Anaya, lleva prácticamente 2 semanas callado, sin aparecer, sin hacer nada para sumar No puntos? puede poner. Es que además eso no puede ya poner sucedía. un tema en la agenda. No Es puede cierto. poner un tema en la agenda. Es cierto, Así y además lo increíble es que, bueno, no es increíble porque él había estado callado, si se acuerdan, previo al debate. Estuvo y dijimos, bueno, lo que pasa es que fue la andanada en su contra con las acusaciones de lo de lavado de dinero. Entonces dijimos, se echó para atrás y no dijo nada. Después del debate que subió, ¡pum!, otra vez. Yo creo que está esperando el segundo y el tercer debate a ver cuánto le da. Exacto. Porque no está haciendo nada más. Raúl. Pasa que está complicado, él tiene una posición complicada porque no se puede deslindar totalmente de haber cogobernado con el PRI durante muchos años, su partido, el PAN y el PRI. Tampoco se puede desligar totalmente de los temas que finalmente lo ligan al tema de la inseguridad, que su partido también fue parte de esta guerra que ha sido tan sangrienta para todos los mexicanos. Entonces, el discurso de Ricardo Anaya, a pesar de que reconozco que es un hombre que tiene una buena presentación, es ágil mental, encanta cuando yo lo he visto en los auditorios, gusta su propuesta, pero no alcanza a deslindarse del cogobierno con el PRI y no le alcanza tampoco al tema de seguridad, ¿no? Para mí, si me lo permite, para mí se quedó corto Anaya en la defensa del sector empresarial, porque tiene una capacidad sobrada como para haber hecho una muy inteligente y contundente defensa de la iniciativa privada, cosa que era absolutamente necesario en el contexto de este aparente linchamiento hacia un grupo ligado con este pequeño grupúsculo de empresarios que han sacado ventaja del ejercicio gubernamental. Si les parece, nos quedan ya algunos minutitos y me gustaría, si les parece, vámonos con los memorables. Bueno, yo aquí, déjenme decirles, me quedo, bueno, evidentemente con aquella en donde están las 5 banderas, los 5 candidatos. Y dices, mantengámonos en unidad, importantísimo después de todo lo que hemos hablado aquí. Pero también el tema de las boletas, que ya inició su impresión y va a generar confusión. Pues hay ya la imagen de la boleta para presidente o presidenta, y lo que sucede es que en esta ocasión cada uno de los partidos tiene su espacio. Entonces, ¿qué está pasando? Que se repite 3 veces Meade, 3 veces Anaya, 3 veces Andrés Manuel López Obrador, con cada uno de los partidos con los que van coaligados. Una vez Margarita Zavala y una vez Jaime Rodríguez el Bronco. ¿Qué pasa si nada más voto en uno? Se puede votar uno y es válido, pero también, y esto me lo han preguntado mucho en redes, si uno marca más de uno con el mismo candidato, ¿se anula? No se anula. No se anula. Puede uno, obviamente se anularía si marcan a 2 candidatos distintos. Si marcan al mismo candidato 2 o 3 veces o una sola vez con los partidos que está coaligado, es válida
el voto. Así es que, pues bueno, son reglas también nuevas y formas nuevas. En vez de haber puesto, por ejemplo, al candidato con los partidos coaligados como antes lo veíamos. Pero recordemos que el voto en este tipo de cosas tiene una significación especial para cada partido. Si votan, vamos, por el caso de MID, si votan por el PRI, ya no vale para los otros partidos. Así es, si votan 1, entonces va a valer para el partido en el que votan. Si votan 2, entonces se va a dividir, no se divide el voto, es un solo voto, pero un voto es para el partido que, si uno para el PRI, otro para el Verde, otro para... O sea, se van a distribuir si son válidos. Entonces, la verdad es que es importante, un poco confuso, ¿no? Para, sobre todo creo yo, para los funcionarios de casilla. Lo que van a hacer es que van a poner un mantelito en donde van a estar las 23 posibilidades válidas de votación, porque con las combinaciones, por ejemplo, cada candidato tiene 7 votos válidos. Y Margarita y el Bronco, pues uno nada más. ¿Para qué va a servir? Claro. Para que nos hagamos también camote, por supuesto. va a servir finalmente para el tema de las prerrogativas. Exacto. Si tú, por ejemplo, el caso de la alianza de Anaya, si tú pones PRD, pones Movimiento Ciudadano y pones PAN, bueno, les va a contar, lógicamente, tu voto, va a contar para cada partido y va a ser importante porque, de acuerdo al voto que se haya ejercido sobre algún partido en específico, eso va a servir para en el futuro tener las prerrogativas, que ojalá cada día sean menos. Ya ves, con eso de que sin voto no hay dinero. Vamos a ver cómo quedó ese tema, ¿no? Porque quedó pendiente. Pues Raúl Frías, como siempre, un gusto. Elisa Lanís, Eduardo Torreblanca, muchas gracias. Y sobre todo, muchas gracias a usted por permitirnos entrar a sus hogares en campaña en elecciones 2018. Nos vemos mañana desde Guadalajara y el próximo lunes de nuevo aquí. Muchas gracias.